neumáticos, algunos sensores ópticos, en fin, sensores láser incluso, y unos sensores, creo que eran unos sensores magnéticos, no me acuerdo si eran unos magnéticos inductivos o capacitivos, creo que teníamos de los dos, un inductivo recuerdo. Bueno, de todos modos, bueno, eso no está accesible, así que lamentablemente no tenemos posibilidad de usarlo, y es por eso que habíamos suspendido la obligatoriedad de ese práctico. Pero siendo de que estamos en una situación excepcional, o sea que aquí nos hemos estado viendo, o al menos ustedes a mí, yo a pocos de ustedes los he visto, salvo cuando estábamos en laboratorio de técnicas digitales, que seguramente los vi pasar cuando estaban haciendo ustedes sus prácticos finales, especialmente de técnicas digitales 1. Tal vez ustedes también me han visto ahí ocasionalmente algunos días. Pero bueno, no nos hemos estado viendo, pero sí hemos tenido estas clases hacia distancia. Entonces, a falta de laboratorio, hemos hecho un poquito de simulación en alguna que otra cosa, como el PLC. Y tal vez nos haya faltado un poco más de, bueno, algo más eléctrico, más puesto en marcha, ¿no? Que es lo que nos quedó pendiente. Como el desempeño de muchos no ha sido de lo mejor, sin duda, a pesar de que el examen tampoco era muy grande, ni muchos temas, bueno, se ve que costó y a muchos o le ha ido mal o no llegan a la nota de promoción práctica, que además les habilita para la aprobación directa del ingeniero Maximiani. Así que he reflotado en esta excepción de este año, que tenemos un año bastante irregular, sin duda. Si ustedes están de acuerdo, que, bueno, aquellos que, digamos, todos tienen que cumplir con regularizar, ¿no? Tienen que regularizar sí o sí, como siempre. Rinden los 2 parciales, más un recuperatorio si les hace falta. El recuperatorio es para ganar el aprobado del parcial perdido, ¿no? Así que ese es el esquema del reglamento, eso lo vamos a seguir cumpliendo. Lo que sí les estoy proponiendo, y ustedes me dirán, bueno, su opinión o su comentario sobre este respecto, y es que sí van a tener que poner en marcha un trabajo práctico personal grupal, en grupos chicos, no muy grandes, para ganar los puntos que les hagan falta para la promoción de práctico, ¿sí? Entonces, puede que regularicen y eso no está nada mal, pero si quieren completar con esa oportunidad que venía siendo perdida por el primer parcial, dado el reglamento, bueno, entonces les estoy proponiendo unos prácticos que lleven adelante hasta nuestros últimos días de clase, obviamente con suficiente tiempo, no me los presenten en turno de examen porque es muy tarde, las notas se entregan antes. Al menos las mías, las del ingeniero Maximiani, puede que estén redondeadas sobre los exámenes finales porque son un reemplazo del examen final, ¿no? Sus 2 parciales es algo así como rendir en cuotas el examen final anticipado. Los míos, por el contrario, son de regularidad, así que son los que dan el mínimo de aprobación de la materia. Dentro de esos trabajos prácticos que les estoy proponiendo, he anotado una serie de temas que algunos son proposiciones mías, algunas son proposiciones de algunos muchachos del 4R2 que mencionaron algunos pocos temas, los he incluido en esa lista que les he publicado en las propuestas. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien se puso sobre aviso de lo que anoté el jueves para ustedes también? De los trabajos prácticos propuestos. Profe, sí lo leímos. Sí, bueno. Sí, lo leímos. Va, pues yo por lo menos. Bueno, me parece muy bien. Es bueno saber que se han estado viendo un poco, porque bueno, sí sería muy importante. Bueno, cada uno de las condiciones es diversa, ¿no? Hay gente que le ha ido muy bien en los exámenes parciales míos y bueno, no hay necesidad de que los haga. No descuento de que quieran hacerlo si ustedes tienen interés. Una vez más es opcional para los que vienen bien, pero bueno, todavía yo no puedo asegurarles la nota que vayan a tener en segundo parcial, entonces bueno, es una opción todavía que puedan llegar a tener. De todos modos, el segundo parcial es relativamente tardío, así que esto es una propuesta especialmente para aquellos que lo han desaprobado o que tienen notas bajas de primer parcial y no llegan a la promoción, ¿no? Entonces, dentro de estos temas hay un poco de todo. Uno de ellos es continuar con el PLC armado y puesto en marcha. Ahí tendrán que armarse ustedes un tablero demostrativo para su PLC construido.
es continuar con el proyecto que originalmente era obligatorio para todos. En este caso va a ser la opción de aquellos que quieren ganar esos puntos que le han faltado. Se los voy a dar a los puntos que les hagan falta en este excepcional año, con esta práctica bien cumplida, bien completa, bien hecho el informe, bien demostrado, ¿no? Es decir, bueno, demostrando el esfuerzo que ustedes ya han puesto. Yo sé que ustedes han puesto esfuerzo en los parciales, en la asistencia, en esta asistencia que estamos teniendo así a distancia. Y bueno, y no es la única materia, ustedes tienen sin duda muchas más materias, ¿no? Entonces sí les pido un poco más a aquellos para que les pueda dar su nota, que les pueda beneficiar para, bueno, para que la parte práctica ya esté aprobada para su final, o les dé la opción con el ingeniero Maximiani de sacársela de encima antes de un verdadero final, ¿no? Entonces, en esos temas, y esto sí me gustaría que ustedes opinen, discutan, propongan nuevos temas, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Entonces, uno de ellos es el propio PLC, continuar armando el propio PLC. Ese PLC se puede armar, como dijimos, no me interesa la arquitectura particular del PLC, lo que sí me interesa es que se programe en ladder, no menos que ladder, ¿sí? Ladder, ¿por qué? Porque es un sistema eléctrico de relés y es parte de las incumbencias en nuestra materia, ¿sí? Hay otras opciones, esas opciones están dadas, ya lo vamos a ir leyendo, ¿sí? Entonces, aquellos que lo tengan a medio armar o que contemplaron armarlo y no lo hicieron, pueden continuar el armado del PLC con PIC, con Arduino, con Atmel, con Texas, con Raspberry, con, bueno, alguna otra opción seguro que hay, que puede que no haya estado contemplado en mis prácticas originales. De todos modos, tienen ustedes acceso a través del Práctico 1 a mucho material del que se ha presentado en estos últimos 3 o 4 años de esos PLC, donde también figuran los problemas que han dado, ¿no? Por decir, bueno, hicimos así a salsa y nos quedó invertida la entrada y la salida. Entonces pusimos, bueno, las placas, hay hasta PCB montados ahí y sus facsímiles. Entonces, hay una buena cantidad de información y en Internet debe haber mucho más. Esta es un poquito más específica, la de los prácticos de los años anteriores, eso les puede ayudar mucho para construirlo y evitar errores o problemas que se puedan haber dado en esos prácticos ya realizados, ¿no? Otro es, bueno, este es uno un poco radical, una propuesta un tanto radical que les hacía, especialmente si ustedes están interesados en ese tema, ¿no? En ningún, en ningún punto de nuestra carrera de ingeniería electrónica se da nada, nada, pero nada de robótica industrial. Bueno, les doy la opción, si ustedes tienen verdadero interés en aprender algo sobre la robótica industrial, lo que los puede acercar a algunos trabajos o eh, tener la opción de que en algunos de los trabajos ya tienen conocer más detalles de la robótica industrial, es utilizar el sistema RoboDK para programar un verdadero robot industrial en simulación. Y si acaso tuvieran acceso a un software y al hardware necesario para hacerlo, bueno, directamente con el mismo software podrían llegar a controlar un robot industrial, ¿sí? Entonces la idea es que se instalen este software RoboDK, ¿sí? Y lo usen para programar robots. Yo hay unas clases que doy en una institución privada de robótica y utilizo este programa RoboDK para la introducción a la robótica industrial, ¿sí? Entonces, para aquellos que les interese y quieran aprovechar no solo la oportunidad de tener las promociones correspondientes que les estén faltando por los puntos, sino meterse en un tema completamente industrial, bueno, aprovechar y pueden presentarme esto como práctico, donde lo que les pido que hagan sea algo similar a este tipo de cosas. Ahí hay dos robots montados, uno creo que es no me acuerdo, Motoman y un Kuka. Este es un ejemplo ya hecho. Los que ustedes pueden hacer no son muy diferentes. Sí, dos robots que coordinan sus tareas sobre una plancha en la cual están haciendo, creo que soldadura, y si no será
montaje de tornillos, algo por el estilo. En principio en ser soldaduras. Y el otro de posición de pegamento. Bueno, ejemplos como este hay muchos realizados ya en el Robotica. Y el instructivo que les sugiero, bueno, no me acuerdo si lo tengo a mano, pero suele estar en la ayuda. Veamos si lo encuentro. La ayuda nos manda a internet y en internet está en castellano la ayuda de la programación. Sí, creo que Profe, no está compartiendo el programa, me parece. Está en está la página todavía de RoboDK. la página de Robotica. Bueno, Sí. mil disculpas. Mira, me avisó y todo, pero estaba chiquito y no lo veía ahí abajo. Ahí está, ahí se ve. Gracias. De nada. Bueno, ahí tenemos dos robots, un Kuka y un Motoman. En principio estaba haciendo soldadura el Kuka, ahora está haciendo pintura. Muy probablemente porque cambia la herramienta, en fin. El otro hace una deposición de pegamento. Entonces, aquí lo que uno hace es incorporar robots industriales sobre la pequeña celda que uno va trabajando, pone algunos otros elementos sobre los que se va a trabajar. Es una simulación, bueno, la palabra lo dice, es una simulación de robots reales. Tienen un catálogo de unas 30 marcas y unos 20 robots por cada una de esas marcas mínimamente, más herramientas, más entornos de trabajo, en fin, hay de todo en este software. Si bajan la demostración, bueno, les va a permitir trabajar libremente durante un mes y más allá de ese mes, alguna limitación hay, ahora no recuerdo, porque este mismo yo lo tengo instalado hace por lo menos unos 3 años o algo así. Entonces, para aquellos que les interese, una buena práctica de esto sería, decíamos, a ver si ahora sí les puedo mostrar. Se ve ahí. Bueno, aquí está en inglés, pero se puede poner en castellano, si acaso tienen inconvenientes con el inglés. Pueden también ponerlo en castellano por cualquier cosa. Tienen que aprovecharse de esta guía, programación de robot, deberían hacerla completa y en base a eso construirse un ejemplo de manipulación de celda robot. ¿Sí? Esto se nos escapa un poco de la materia, pero se los propongo más que nada para que tengan la oportunidad con una linda práctica extensa, no extensa porque sea larga, me refiero que de extendido, ¿no? Más allá de los temas que nosotros vemos en ingeniería, entrar un poquito en robótica industrial no estaría nada mal. Hay muchos aspectos que pueden estar en conexión con lo que nosotros hacemos, ya sea la propia programación. De hecho, este programa genera la programación, la genera para el simulador. Abajo creo que está básicamente en Python, así que uno puede ver el texto Python generado de la simulación de la programación del robot, no de toda la simulación gráfica, ¿no? Eso es propietario del software, fabricante del software. Pero sí, los pasos esenciales de la programación del robot están ejemplificados en los propios programas que aquí están andando. ¿Sí? Acá están llamando a distintas subrutinas. Cada subrutina está conformada por los tipos de pasos que puede realizar un robot típico industrial. Por ejemplo, un movimiento interpolado, una configuración de velocidad, un encender la herramienta de pintura, un movimiento rectilíneo, en fin, una serie de pasos, ¿no? Son una relativamente corta cantidad de pasos. Después incluso pueden llegar a ver el programa que se genera para el Kuka, para el Motoman y para otras 30 marcas por lo menos. Son todos muy distintos los lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación de robots industriales basados en BASIC, algunos otros basados en Pascal, algunos otros basados en los códigos G de CNC, algunos otros de carácter similar al numérico. Bueno, en fin, hay una variedad bastante alta. Hay muy pocos basados en general no se encuentran basados en C o en alguna otra cosa con la que nosotros sí hemos tenido contacto. Así que por ahí no está mal que vean un poco de eso si les interesa este trabajo práctico. Entonces, en ese lo que les estoy proponiendo es eso. Veamos dónde estaba. Una cosa que mencionó alguien del 4R2, habló de construir un cofímetro. ¿Por qué no? Es una herramienta muy interesante, medir el coseno de phi de una instalación. Bueno, por algunos métodos que hay que construir el aparato. Una vez más, no interesa la arquitectura en sí, sino la aplicación. Entonces, sería un lindo práctico para encarar. Y de hecho, la construcción de una herramienta que comprada es muy cara, construida
es accesible y está al alcance de ustedes construirlo, como el PLC de entrenamiento que también les he propuesto. Un medidor de grandes corrientes o de corrientes en general, en realidad un método sirve para mucho más que eso, pero tiene mejor aplicación es la medición de grandes corrientes. Yo he sabido plantear un esquema de construcción de un aparato de medición para Iveco en unas en unas instalaciones de soldadura. Había, no recuerdo, deben haber sido como, no sé, 50 o 60 puestos de soldadura manual, donde el operario maneja una especie de herramienta muy grande de pinzas manualmente, y va haciendo cada una de las soldaduras, cerrando la pinza. Es asistida, pero la soldadura es en principio manual. Bueno, esos soldadores tienen unas corrientes del orden de 8.000 a 12.000 amperes en baja tensión. No recuerdo qué baja tensión, pero evidentemente baja tensión. Suelen tener al costado la instalación de un transformador de muy baja tensión, altísima corriente, y un regulador electrónico en general de carácter analógico en el caso más simple. De hecho, esos son de los simples. Lo que no tenía en control es sobre la vida útil de los cables. Entonces, para poder medir la vida útil de los cables, una buena medida es medir la corriente de la soldadura. Hay un punto de la corriente de la soldadura que es óptimo, y otros puntos donde la corriente se entra a aumentar manualmente en estos controladores. Se la entra a aumentar. ¿Por qué? Porque el cable se va deteriorando. El cable es una pieza de cobre más o menos de este tamaño, no completamente sólido, sino que circula algún refrigerante por los cables. Son enormes, pasan por encima de la máquina y el operario, son flexibles y son carísimos, sin duda, no solo por el cobre, sino por la tecnología bajo la cual están construidos. Y entonces un problema para ese tipo de situación, o muchas otras similares, es medir esas corrientes altísimas. Bueno, propongo a ustedes la construcción de una bobina de Rogowski. Es un tema que en general no vemos en la materia y que hemos estado tratando de incorporarlo pronto. Tal vez en este momento sea oportuno hacerlo a manera de práctica. Hay mucho material, no es universal el método, pero hay suficiente material que yo les puedo indicar si a ustedes les interesa. La bobina de Rogowski, que básicamente es una bobina que construimos sobre alguna forma dieléctrica, es decir, no es una bobina con núcleo ferromagnético, ningún tipo de núcleo ferromagnético, ni diamagnético, ni paramagnético, sencillamente, básicamente al aire, ¿sí? Nada más que uno la construye en algún elemento generalmente flexible, plástico, algún otro. Construye toda la bobina y el extremo de la bobina vuelve por dentro. Entonces tenemos una enorme bobina muy larga, bien concentrada, de altísima densidad de espiras, que giramos, la doblamos, y entonces envolvemos lo que queremos medir. Ideal para estos cables gruesos, ¿no? Y además no es necesario que la bobina se haya construido sobre el cable, sino que se encierra sobre el cable, ¿sí? Lo rodea, sin necesidad de que el extremo tenga el cable vuelve por dentro de la bobina. Es una construcción especial, ¿sí? La bobina de Rogowski es una construcción especial que permite, gracias a que su núcleo es de aire en principio, tener una respuesta lineal ante corrientes tan altas, ¿sí? Es ideal para hacer este tipo de cosas. Sí hay que hacer un proceso de integración, generalmente con un amplificador operacional, para hacer la integración de la forma de onda que se genera en la bobina, y con ello obtener una proporción de lectura de la corriente. Hay que tabularla, pero como esta serie experimental, bueno, nos bastaría con hacer algo con suficiente aproximación a una corriente mediana, que ustedes podrían tenerla en el hogar con algo de buen consumo para poder tener un contraste. Y si tienen una pinza amperométrica, mejor, y si no, si pueden medir hasta los 10 amperes en un tester común, bueno, podrían contrastarla con ella, ¿sí? No sería para miles de amperes, sí sería para que ustedes la construyan experimentalmente. Una de las formas es construirla con coaxil. Un pedacito de coaxil, se pela todo el coaxil, se deja el centro, se bobina encima del coaxil, tienen el elemento flexible y el elemento central les hace el retorno. Bueno, hay otros métodos más, no es el único. Esa es una de esas propuestas. Otra propuesta, bueno, mencionaron los del 4R2, alguno de ellos mencionó un banco de pruebas de un motor DC o motor AC. En ese caso, habría que montarse un motorcito, dependiendo del cual tengan, y disponer las conexiones
disculpen. Disponer las conexiones para realizar las pruebas típicas de un motor, ¿no? Discúlpenme, voy a tomar un poco de agua igual. Sí, papá, sí, papá. Bueno, decíamos. Bueno, ahí seguimos grabando. Si quieren poner su asistencia, no hay problema. Bueno, entonces un banco de pruebas motor, ustedes armarían un banquito de pruebas, después podrían mostrarme una filmación y sin duda hacer un informe, donde dejan listo para hacer las pruebas clásicas en un motor, ¿no? Esas podrían ser pruebas rotor bloqueado, pruebas rotor en vacío y alguna otra que pueda estar disponible dependiendo del tipo de motor que estén empleando, ¿sí? Lo otro es hacer un modelado de un motor de corriente continua. En realidad yo les he propuesto otro más abajo, ese también es una propuesta de alguno de 4R2. Modelado de un motor de corriente continua sería, una vez más, parecido a lo del banco de pruebas. Una vez que ustedes han hecho una prueba física de los ensayos del motor, al menos 2 de esos ensayos, necesitan para hacer el modelo del motor de continua. El modelo simple, ¿no? El modelo que estamos usando en cálculo. Lo mismo con el motor de alterno. Este sería uno relacionado con un tema que tenemos pendiente y que sí se los voy a tomar, no la verificación, pero sí el modelo en el segundo parcial. Y el modelo para control de la máquina en corriente alterna, que es el modelo o el vectorial de mi versión o el modelo complejo de Leonard, el original, ¿no? El modelo original de Leonard que está escrito en notación compleja, ¿sí? Yo lo había pasado a vectorial, me parece que más compacto o más interpretable geométricamente. De todos modos, es opción de ustedes usar uno o el otro. La idea es verificarlo mediante Máxima, ¿sí? Máxima es un CAS, es decir, un Computer Algebra System, que se utiliza para hacer cálculo analítico. Entonces, yo les he mostrado un día una porcioncita que había hecho de la verificación de algunas ecuaciones de, bueno, otros libros de, creo que el cálculo de un transformador, el modelo de un transformador, perdón. Algunos pasos no me habían quedado claros, yo los hice manualmente, encontré un error menor y lo verifiqué en Máxima, paso a paso. Uno le pide a Máxima que le vaya haciendo la derivada, la integral, el cálculo de función, mezcle esto con esto, multiplique aquello con esto, haga los cálculos matriciales, en fin, eso depende de lo que sea el modelo. Entonces, una es verificar el modelo del modelo de control de la máquina de corriente alterna mediante Máxima, ¿no? Es decir, hacer un script largo en el que van haciendo paso por paso la deducción del modelo, guiado por el apunte, ¿no? Toman el apunte y van escribiendo la operación de las ecuaciones, ¿no? Bueno, otra es lo mismo, o sea, el mismo modelo, pero esta vez una simulación mediante Scilab, por ejemplo. Scilab es muy pequeño, 600 megas instalado, contra el MATLAB. El Octave es 1 giga y el MATLAB es, bueno, enorme, no recuerdo cuánto, además de ser pirata. Matemática, bueno, está disponible en la Raspberry. Si ustedes tienen una Raspberry, Matemática está disponible con licencia gratuita. Es un programa, no es de código abierto, pero Matemática también es muy potente como MATLAB. Octave tiene el problema de que no tiene modelado gráfico de bloques. Y Scilab, bueno, es una opción intermedia. Es pequeño, es libre y tiene modelado de bloques, ¿no? Diagramas de bloques. Entonces, directamente con diagramas de bloques, ustedes pueden hacer el modelo del motor de alterna. Pueden hacer muchos otros, pero lo que estaríamos pidiendo en ese práctico es hacer el modelado de un motor de alterna. Cuando hacen el modelado, lo someten a simulación directa. Es muy cómodo Scilab y MATLAB para hacer eso.
Lo otro puede ser montaje de una planta a controlar en PCSIMU y KDSIMU. No sé si los habrán visto alguna vez, también nos ha quedado, bueno, por ahí pendiente. PCSIMU y KDSIMU son unos software que hizo, no sé, un profesor o ingeniero español. No son de código abierto, pero son de libre uso. Él los distribuye sin mayor problema. Y básicamente uno de ellos, el KDSIMU, hace simulación de circuitos eléctricos. A ver si lo podemos ver, porque esto al final de cuentas es la instalación, parece nada más. Caramba, y se va a ir en instalación. Pues este puede ser. Entonces, el KDSIMU simula, permite modelar y simular la parte eléctrica, tanto la parte de mando como la parte de control. La parte de mando o potencia, ¿sí? El circuito de potencia es el circuito de alimentación, por ejemplo, acá un motor trifásico. Ahora, ¿quién controla estos contactores y estas llaves? Bien, el circuito de control, que acá está hecho con la norma hecho primero que está hecho con relé y segundo que está hecho en la norma europea, en vez de ser hecho con ladder, que también es una posibilidad que tiene el propio KDSIMU, ¿sí? KDSIMU. El PCSIMU, en cambio, capaz que aparece un poquito más adelante. El PCSIMU, en cambio, les permite tomar control de la parte eléctrica de potencia y de control del KDSIMU y lo combina con una simulación gráfica de elementos. Entonces ustedes pueden hacer la parte de los movimientos de la planta, sea un portón, una grúa, los botones, algunos vástagos neumáticos, en fin, un poco de cada cosa. Entonces se hace la animación, se hace en PCSIMU. Los programas son muy pequeños, un par de megas, no mucho más. Son muy potentes para ser tan pequeños y de una factura de una persona nada más. Son muy sorprendentes. Y bueno, y el autor sencillamente los comparte, los permite utilizar. Suelen tener un código que depende de la versión que están publicados por todos lados. Así que son fáciles de conseguir, son muy pequeñitos, son fáciles de utilizar. Utilizan el portapapeles para intercambiar información entre KDSIMU y PCSIMU e incorporan, eso es muy interesante, todos estos programas incorporan incluso un PLC, un S7, no me acuerdo si 200 o 300, no recuerdo que fuera el 1200, pero si el 200 o el 300 lo incorpora, entonces uno puede incluso utilizar la programación de un Siemens dentro de estos simuladores, a pesar de ser tan pequeños, muy potentes. Entonces, hacer una planta a controlar aquí, no trivial, algo bastante más elaborado que los ejemplos de la grúa que hemos ya evaluado y utilizado en el práctico, ¿sí? Algo por el estilo. Bueno, vamos a... bueno, la otra sería realización de plano de relevamiento o diseño de una planta industrial. El plano de relevamiento no debería ser, digamos, el hogar de uno, debería ser alguna cosa un poco más industrial, eh, o el planteo de una planta industrial pequeña, por decir, de una pyme. Tiene algunas máquinas, herramientas o algunas máquinas de buena potencia y ustedes hacer todo el plano eléctrico de control. Sería un plano similar a lo que recién veíamos en KDSIMU, ¿no? Algo parecido a esto, ¿no? Fíjense, plano de potencia, plano de control. Eso, el plano de control y el plano de potencia, ¿dónde están? Generalmente en un tablero. No vamos a dibujar el tablero, pero en Q Electro, o Q, ¿cómo era que se llama? Se me olvidó el nombre. Q, tiene un nombre T o Q Electro. Q Electrotech. Sí, este Q Electrotech es interesantísimo programa. Yo lo he usado un poquito, no he tenido oportunidad de darle más tiempo. Sí sería oportuno para ustedes porque eh, primero que es libre, este sí es de código abierto. Es, bueno, después de que veamos la publicidad de Baldwin, a ver si lo muestra aquí en uso. Sí, bueno, pueden ver ahí, van haciendo una instalación eléctrica completa. Y lo que genera es un plano aprobable de la norma, por ejemplo, argentina, que corresponde con
la norma europea, la española también sigue la norma europea en general, como la argentina. Entonces, con esto pueden ustedes hacer los diseños de planta eléctrica de una instalación de carácter industrial, ¿sí? Entonces eso sería interesante de que lo hagan con el Q-Electrotech. Este programa es para, hasta donde yo sé, no hace simulación, eso no sería el aspecto a contemplar aquí, sino tener la posibilidad de hacer un plano según norma, ¿no? Con los símbolos que corresponden, en fin, ¿sí? Con toda la terminología y con las tablas que se generan de cableado, ¿no? O sea, son las tablas de cableado típicos de la norma DIN, que a su vez la norma ISO y la norma IRAM nuestra. Otra sería el OpenPLC Editor, que algunos de ustedes ya lo usaron. Es un editor y un simulador y un programador de carácter PLC para trabajar con una Raspberry, con un Arduino, donde el servidor suele estar o en la PC o en la Raspberry. Y el terminal de controlar es, bueno, elementos simples o incluso un Arduino. En este caso, el OpenPLC Editor es uno de los pocos software libres de carácter GNU que incluye toda la norma 61.131.3 de IEC, ¿sí? Es la norma que describe los 5 métodos de programación del PLC, ¿sí? De los PLC industriales o comerciales, si lo quieren, que es la lista de instrucciones, el ladder, los bloques de función, el grabset o máquina de estado, y el texto estructurado. El texto estructurado es derivado de Pascal, la lista de instrucciones, si ustedes la usan en inglés, van a darse cuenta que es ensamblador de un bit. Si en cambio usan la de Siemens, es difícil porque son siglas o letras tomadas del alemán, entonces no se van a dar cuenta tan fácilmente, pero va a seguir siendo un lenguaje ensamblador de un bit. Después tenemos el ladder, que ustedes ya lo han probado, y es la norma americana utilizada como descripción de diagramas de contactos. Hay raros casos en que la norma utilizada sea la europea, es decir, la argentina también, que es la de circuitos verticales. No lo usa el OpenPLC Editor, usa el ladder. Y los bloques de función, que son, en principio, con puertas lógicas en forma de caja, similar a la norma de IEEE, y extendidos por funciones, ¿sí? Funciones de temporización, de contadores, siguen siendo cajas, y algunas otras funciones que ustedes van a diseñar las hacen en forma jerárquica y van a hacer una caja. Entonces, bloques de función. Entonces, la idea es, en este caso, poner de manifiesto la equivalencia de todos esos métodos en un práctico, bueno, no tan trivial. Supongamos que fuera la grúa. ¿Qué tal la grúa o variantes de la grúa? Por ejemplo, con un método manual y un método de un par de ciclos diversos. Todos hechos con los 5 métodos, ¿sí? Y ver los puntos de contacto, en cuáles son 1 a 1, en cuáles se puede hacer 1 a 1, la equivalencia. Por ejemplo, ladder y bloques de función, la equivalencia es prácticamente 1 a 1. Ladder, bloques de función versus lista de instrucciones es casi 1 a 1, y algunas cosas se escapan y la lista de instrucciones es un poquito más potente en en una serie de aplicaciones que no son propias de los circuitos o las compuertas. Y como grabset y el texto estructurado se pueden hacer equivalentes a diagramas de ladder o bloques de función, pero una vez más, hay cosas que ladder y bloques de función pueden hacer que no se pueden describir en grabset y texto estructurado. Puede haber algo equivalente, pero no son equivalentes de manera mecánica. Bueno, eso se puede poner en evidencia si hacen ustedes las 5 soluciones para un problema, bueno, no trivial. La otra es utilizar el Festo Fluid Sim. Fluid Sim lo que les permite, no sé si por aquí lo podríamos ver, está orientado más que nada a la neumática, pero la mayor parte de esta neumática se la controla, por ejemplo, acá, vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, está muy chiquito. Sí, está muy chiquito. Bueno, no sé si ahí está. En este, bueno, puede verse. Se hace parte del circuito de control eléctrico, a veces es ladder, a veces es diagrama de contacto de carácter europeo, y el diagrama neumático. Entonces esto les puede permitir no solo plantear algo de sistemas neumáticos, sino simularlos, ¿sí? Entonces también es una extensión un poquito más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces tenemos la parte eléctrica, que es la parte que nosotros generalmente hacemos en automatización, ¿sí? Sean mediante diagramas de contacto, es decir, construidos con verdaderos relés, verdaderos contactores,
o llevado al ladder en el caso de ser automatizado y, bueno, escalado. Y casi siempre hay un control de carácter, ya sea eléctrico de potencia, como en el caso de Simu, o neumático, como en este caso, que Festo es uno de los grandes especialistas de eh, fluídica y de neumática, y no deja de tener también mucha parte eléctrica y electrónica, ¿no? Festo también fabrica PLC y muchos otros implementos electrónicos de control. Bueno, eso en cuanto a utilizar Festo y FluidSim para realizarlo. Codesys es uno similar al OpenPLC Editor, pero en este caso Codesys es industrial, es decir, comercial, ¿sí? Esto no es software abierto, pero sí es un software muy extendido en toda la industria europea, ¿sí? Es de origen europeo, incluye la mayor parte de las normas, no solo europeas, sino internacionales. Ya con que sean europeas, ya son de carácter internacional, pero además incluye las normas internacionales y ustedes pueden controlar una vez más. La Raspberry puede ser controlada por el Codesys a modo de máquina automatizada, es decir, como algo mucho más poderoso que un PLC. Y muchos otros hardware puede ser controlado por Codesys. Codesys, una vez más, también permite los 5 métodos de programación de PLC y permite muchos métodos mucho más arriba, más cercanos al SCADA, ¿no? Donde el SCADA es cuando uno tiene todo el control de la planta y generalmente tiene un ambiente gráfico para controlarla desde un nivel mucho mayor y superior. Bueno, esos son algunos de los que yo tengo de propuestas para ustedes. En todos ellos lo que pretendo es, por un lado, que ustedes tengan la oportunidad de profundizar desde el aspecto práctico en temas de carácter industrial o del académico también. Hay algunos que son un poquito más académicos, por decir los modelados y ese tipo de cosas son un poco más académicos. No deja de presentar los suficientes desafíos como para que ustedes se demanden a ustedes mismos un crecimiento profesional y académico y también especialmente el profesional en cuanto a los proyectos más relacionados con la industria, ¿no? Pueden ser los de robótica, que son casi off topic, pero supongo que dentro del interés de muchos de ustedes puede estar el no dejar de lado de conocer robótica industrial. Esto los acerca, es solo un programa, no es de muy difícil manejo y ya les acerca un tema muy importante desde el punto de vista industrial. Los demás, muchos están relacionados con el PLC, algunos de ellos están relacionados con los motores como herramienta de control, así que esas son las propuestas en general. Puede haber otras propuestas, los escucho ustedes o los leo si ustedes lo escriben. Bueno, no solo sobre cómo pueden encararlo, grupos que puedan hacer, tiempos que puedan tener y sin duda propuestas que puedan tener en cuanto a este práctico extra que estamos utilizando para un poco fuera del reglamento, pero también por la razón excepcional de este año extraño, darle las oportunidades, pero no que la oportunidad sea tan solamente una cosa gratuita, sino que les sirva también para crecer profesionalmente y ese es parte del objetivo de estos prácticos, ¿no? Coméntenme, por favor, entonces, sus opiniones, si acaso les parece bien que le demos esta oportunidad a aquellos que hayan desaprobado o hayan tenido nota baja. Yo supongo que en general van a estar de acuerdo. No quiere decir que no puedan opinar en contra, pueden hacerlo tranquilamente. Esto es algo que estamos poniendo a disposición de ustedes si es que ustedes están de acuerdo, ¿no? El tablero debe ser, bueno, algún tipo de tablero en el que ustedes puedan hacer algún tipo de accionamiento. Bueno, lo más simple serían llaves y luces, algo muy parecido a lo que vos a veces terminas armando en placa, pero convendría trabajarlo con, bueno, tensiones o de 24 voltios o de 220 si correspondiera, mediante relés, cosa de que vos controles algo y hagas las actuaciones. Capaz que no es necesario montar, por decir, todo un sistema en el que la cinta transportadora al mover toca los fines de carrera, pero sí que estén implementados físicamente, es decir, eléctricamente, ustedes tendrán su placa de PLC, sus relés, sus entradas optoacopladas y aisladas, y algún tipo de tablero sobre el cual hacen un control. Puede ser un modelo a escala, pero puede ser algo relativamente bueno, sencillo, sin tener que llegar a montar toda una celda de maquinado o de lo que sea, ¿no? Pero que sea suficientemente demostrativo. Lo que quiero decir que se ponga en evidencia es el aspecto eléctrico de conexionado y de control que un PLC les puede permitir sin tener que realizar cada vez que lo hagan el sistema de control cableado.
El sistema de control cableado, ¿dónde está? En el ladder. Pero el sistema de potencia hay que construirlo por fuera. Eso es lo que sería el tablero, ¿no? ¿Se entiende? Gracias, Nahuel. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra opinión, consultas? Por favor, opinen, hablen, comenten, pregunten, digan su opinión. Coméntenme si los proyectos les parecen, bueno, interesantes para realizar, si tienen preocupación por el tiempo, en fin, díganme lo que ustedes tienen en mente. Sí, 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 no pasarse la última semana, porque ya les dije, yo tengo que cerrar las notas. Y bueno, y esta oferta de notas evidentemente tiene que ser hecha en tiempo, ¿sí? No es poco tiempo, tampoco es una enormidad de tiempo, así que hay que semana a semana ir avanzando, así que si lo ponen en marcha, pongan en marcha cuanto antes, así llegan con tiempo y que sea demostrable y con informe, ¿no? Gracias, Leonardo. ¿Alguna propuesta de otro proyecto que ustedes tengan en mente o que les hubiera gustado encarar y en este momento tienen la oportunidad de hacerlo para esta práctica? Que no se haya mencionado ahí, tal vez. Diría que 5 es muy difícil, porque parece más bien un resumen del trabajo de pocos. Eh, es demasiada gente. Eh, no estaría en contra, pero me voy a poner muy exigente evaluando a cada uno, ¿sí? Porque si no, pronto se descubre quién no lo hizo. ¿Sí? Entonces, no quiero que un vehículo de 5 sea solamente para llevar gente, ¿no? Eso, recuerden, lo que estamos pidiendo y lo que sí es una oportunidad, sin duda, es para que ustedes, ustedes se demuestren que pueden hacer cosas muy interesantes dentro de las incumbencias que tenemos en la materia y un poquito más allá, desde el punto de vista profesional. ¿Sí? Entonces, no es algo sugerido 5, de ser el caso, bueno, pónganle ganas y cada uno de ustedes hagan bien lo que estén haciendo en conjunto. ¿Sí? Pónganle. ¿Alguna otra propuesta? Mm, ¿qué les parece que puede estar a su alcance o que es de su interés? No, pero yo creo que están buenos los trabajos propuestos. Por ahí si se nos ocurre otro, depende de lo que charlamos en los grupos, se los vamos diciendo. Dale, Mariano. Pero está interesante los trabajos. Aparte hay mucho software que se usa en la industria que ni lo tocamos en la facultad. Y también está bueno conocerlo. Sí, 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 sí. Mi idea es también que estoy un poquito relacionado con ello. De ser así, bueno, ustedes se benefician tranquilamente porque es un acercamiento. Obviamente no tenemos el tiempo para hacer profundización en ello, pero el hecho de que ustedes lo conozcan, lo hayan usado, ya es un plus. Después ustedes mismos pueden continuar la preparación personal. En el robo de K, usted nos diría la celda robótica o presentamos. No, presentan ustedes, o sea, pueden ver ustedes en el robo de K, en el robo de K hay una infinidad de ejemplos. Este es uno de tantos, pero fíjense, yo les muestro. ¿Dónde tenemos? Abrir reciente. Miren, es una lista de ejemplos que ya vienen hechos, ¿sí? O sea, maquinado de un molde, maquinado de creo que es una torre del ajedrez, robot maquinando una parte esférica y no recuerdo qué está, soldado mediante 3 robots, eh, corte de un capó de un auto, eh, robot en un riel o maquinando con un riel y no sé qué más, y un torno creo que. En fin, hay una infinidad, ¿sí? Por ejemplo, el de 3 robots, a ver, veamos si están ahí. Veamos si podemos verlo trabajar, no me acuerdo si estaba funcionando. No, bueno, no, creo que no estaba.
Bueno, no, este no lo vamos a ver bailar. Robot Milling. Acá está. Ah, no, no, este es el otro. Bueno, en fin, hay una infinidad de ejemplos. Ustedes pueden aprender de los ejemplos o, si comenzar, eso sí, se los recomiendo, el pequeño extracto de programación. Es relativamente largo porque hay muchos pasos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que conocer sobre las referencias, sobre los movimientos típicos, sobre los controles que tienen y sobre el programa. Una vez hecho eso, tomen de los ejemplos y pueden construir una celda nueva, demostrativa de lo que quieren construir. ¿Sí? Esa sería la pauta o la recomendación. Ahí se ven muchas flechitas, todas esas flechitas son referencias que se utilizan son los ejes de trabajo que se utilizan para la ubicación de los elementos a trabajar. Algunos son las referencias de la punta de herramienta, otras son las referencias del elemento que se está maquinando, otras hay por ahí en cada uno de los ejes. Acá se ve una en este eje, y bueno, acá no se ven ahora porque están tapadas por la propia animación del robot, las referencias de otros ejes. Aquí, por ejemplo, vemos un eje más, una referencia de eje, creo que debe ser el origen que toma para poder referir todos los movimientos. Bueno, hay una enorme cantidad de cosas de ese estilo. No es necesario conocerse todo, pero sí sigan ese tutorial si quieren manejar el robótica mínimamente. Y después aprovechense de los ejemplos para construir un ejemplo propio. No hay mejor satisfacción que hacer un ejemplo propio, ¿no? Si no, si ustedes hacen una trampa, sencillamente no lo van a aprender. Cuando les digan, usted manejó un robot, bueno, te copió un ejemplo. Así que métanle mano a los ejemplos, modifíquenlos o tomen de ellos sus piezas, sus elementos, y investiguen un poco el programa. Bueno, eh, este programa yo diría que es de los mejores que hay para robótica industrial, porque les permite combinar cerca de 30 marcas en una misma celda. En cambio, si ustedes utilizaran solo el software de ABB, que es el único que he encontrado disponible en línea, también en versión demo, ABB solo les va a permitir usar los de ABB. KUKA no le he encontrado software en línea ni demo. Fanuc tampoco, Comau tampoco. En fin, muchas otras marcas que hay. No están disponibles. Y la que está disponible solo trabaja con sus propios robots y sus propios elementos. Este es un software, obviamente, de una empresa de software dedicada a la industria, que lo que permite y lo que quiere es ganar terreno en función de lo que permite, ¿no? Combinar distintas marcas con distintos protocolos, con distintos métodos de programación, ese tipo de cosas. ¿Hay alguna versión de software abierto de esto, profe? ¿Para hacer ese tipo de cosas? No, el software abierto no es algo propio de la industria, no es muy común encontrar el software abierto en casi ninguna categoría industrial, ¿no? No quiere decir que no se encuentre software abierto que hace cosas como lo industrial. Me refiero a que en la industria en general no se usa software abierto. Todo es software, todo de empresas, ya sean fabricantes de las propias herramientas o empresas dedicadas como esta a manejar esas herramientas. En este caso es muy potente porque, como les digo, integra 30 marcas por lo menos. No existe casi un software que haga eso cuando proviene del propio fabricante del robot, ¿no? Es solamente exclusivo. Suele haber un poquito de protocolos de intercambio, pero no son compatibles en general. Ya saben ustedes las razones, por obvias razones de monopolizar su propio mercado, ¿no? No es común el software libre y mucho menos el Linux. Linux tiene sus buenos ámbitos, es aprovechado obviamente en la industria. También en Linux, en algunos ámbitos de aplicación evidentes, pueden ser las redes de la seguridad y algunas otras cosas así, pero lo que es maquinado, manipulación, metrología, es no menos que Windows y en algunos casos Unix, ¿sí? Si a ustedes les gusta un poco la historia del Linux, lean sobre Unix, que el Unix es todavía más viejo, pero es comercial, ¿no? Unix sigue existiendo, entonces hay muchas soluciones comerciales que están sobre plataformas comerciales, completamente comerciales, sean Windows, Unix, y puede haber otras completamente distintas, diversas, que no son nada que ver con las computadoras comunes ni
el software común que usamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen que ustedes, bueno, conocer muchísimo más, ¿no? Conocer muchísimo más. Otra cosa que se nos queda por ahí corto, bueno, no tengo yo ni el tiempo, ni tampoco es la materia, es los sistemas operativos de tiempo real. Hay un par de sistemas operativos de tiempo real bastante conocidos de carácter abierto, pero la mayor parte de los más utilizados no son de carácter abierto y son muchos para conocer, ¿no? Uno es el UCOS, otro es el BXWorks, el otro es QNX o QNX, en fin, hay muchos otros que son muy utilizados en la industria, especialmente en aeroespacial, industria automotriz, en industria manufacturera, que conviene conocer. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas embebidos que llevan esos sistemas y, bueno, vale la pena aprenderlos, ¿no? Para el proyecto de simular en MATLAB, el modelo de máquina. Sí, claro, sin duda. Si hay una simulación, el RODK, por ejemplo, provee de un video. Entonces, no menos que un video para cualquier simulación que ustedes hayan logrado construir. No menos que ese script de simulación y sin duda un informe como a manera de resumen de todo lo hecho, ¿no? Sí, creo que hay dos aspectos que lo hacen evidente, son sin duda el video de la simulación y el script, ¿no? Esos son reproducibles y el informe, bueno, es un detalle un poco más técnico y condensado de lo que ustedes hayan construido, ¿no? No sé, puntos de referencia, cómo lo encararon, problemas que hayan tenido, en fin, un detalle técnico, ¿no? Eso, Valentín. Bueno, entonces esto se lo publiqué yo en las novedades. Pueden tomarlo de ahí. Y sí, como les dije, les pido entonces que cuanto antes vayan definiendo su proyecto, su grupo, si quieren hacerlo en grupo. No está mal hacerlo en grupo, eso ayuda mucho. Cada uno va proponiendo cosas o va haciendo parte para ir sumando. Eso puede acelerar un poco. Así también no se les quita todo el tiempo que ustedes tengan disponible, que es necesario aprovechar en muchas otras materias, en todos los parciales que tienen pendientes. Esto es un extra que se les pide, pero también es un extra para lograr, bueno, una de esas promociones que ustedes tenían pendientes, ¿sí? Si está dentro de sus posibilidades, les digo, les propongo y ustedes me dirán su elección de propuesta. Traten de avanzarla cuanto antes, no se dejen estar. Ya sé, como siempre, ustedes tendrán muchas tareas que hacer. Traten de ponerlo en su agenda y dedíquenle, y entonces van a semana ir avanzando de poquito y lo van a tener terminado en buen tiempo. En vez de correr a las apuradas, como suele suceder con muchos proyectos, ¿sí? No hay enormes exigencias, sí lo que se pretende es que ustedes tomen un tema y se metan un poco lo suficiente como para que demuestren, bueno, que lo están manejando y que han aprendido algo nuevo, preferiblemente de carácter industrial o una profundización académica, como es el caso de los modelos simulados o los modelos analíticos, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a ver un poquito lo del modelo que, que les voy a tomar, así que vamos a aprovechar la última media hora para ello, ¿sí? Profe, Sí. ahí en el modelo de Lonar, la imagen 10.2, que es la que usted hace referencia en su Sí, texto, ¿nos puede explicar bien de vuelta paso a paso qué era? Porque no me quedó muy claro. Y como que... cada elemento del modelo de Sí, Leonard. el gráfico en sí, ¿qué partes, cuál es cada parte? De acuerdo, de acuerdo. Lo que puede también servirnos son los videos, que son sin duda mucho más animados, evidentemente, pero no me acuerdo dónde los dejé. En todo caso, voy a ver si los ubico. Acá están Rias.
Acá tenemos algunos videos. Puede que esos videos nos puedan ayudar a, bueno, esa imagen de Leonard es simple, pero también está bastante plana. Ya vamos a ver si nos podemos ayudar de alguno de ellos, ¿sí? Sí, esos videos los vi, están, creo que en las clases grabadas los hemos visto. Ahí lo vemos. Dale. Eh, Decíamos que acá están los supuestos de partida, son los de Leonard, ¿sí? Yo he tomado sencillamente el modelo de Leonard. Lo que he cambiado en la notación, he utilizado algo que no es poco común en otros libros, en otras formas de encararlo, son la notación vectorial, ¿no? Entonces, en vez de utilizar la notación compleja, que es muy común en muchos modelos de alterna, me acuerdo ahora el modelo de Leonard, a ver si lo ubico. Um, Acá puesto. Acá creo que utilicé la otra versión, pero es lo mismo. Bueno, este dibujo está un poquito más oscuro, no sé si lo otro estaba mejor definido. Aquí lo que tenemos graficado, fíjense que es el rotor. Pueden ver ustedes aquí clarísimo el entrehierro, ¿no? ¿Sí? Ese es el entrehierro, entonces esto es el centro rotor y este es el estator, ¿no? Dos anillos concéntricos, está cortado, ¿no? Al través, ¿sí? Está en corte. ¿Eso lo entienden? ¿Se dan cuenta que es lo que estamos viendo? Se ve, ¿no? Sí, profe. Sí, Bueno, se ve. se ve. ¿Alguna pregunta acá, Mariano? Es que ahí recién pude abrir el PDF. Ah, bueno, dale. Es mejor, sin duda, que lo vean en Sí, porque está PDF. más claro en el PDF. Lo de ¿Sí? afuera decía lo que Voy es a el ver si puedo ubicar estator. esa copia. Sí, a ver. Claro, todo este anillo está en oscuro y en gris, ¿no? Y fíjate que hay una banda blanca. La banda blanca es el entrehierro, ¿sí? Acá lo Ah, dictamos bien. el motor, lo hemos cortado. Estamos viendo el rotor y el estator. El estator es concéntrico, así que por eso es que lo vemos como un anillo, ¿no? Ahora, lo que se ha intentado describir ahí, se ven unas piezas que son algo así como si fueran pequeños rastis, curvados, pero que tienen una porción abajo y otra porción arriba, dos rectángulos, uno montado uno encima del otro, ¿sí? Como Sí, como desplazados. se ven ¿Se ilustrados. dan cuenta? Sí, ¿ven? Esta pieza, ¿ven? Esa pieza es un cable, ¿sí? De alguna manera debe estar aislada del siguiente. Fíjense que están montadas como si fueran piezas, ¿sí? A veces están construidas de manera similar a esto. Esto no es un esquema constructivo, es un esquema descriptivo. Pero a veces están construidos en barras de cobre, ¿sí? Es más común en el núcleo, es decir, perdón, en el rotor que en el estator. Pero sí podrían estar construidos con barras de cobre. En todo caso, después miren algunos, van a ver unas barras de cobre distribuidas es más común en el rotor que en el estator. Entonces acá tenemos una de esas barras de cobre haciendo de alambre de la bobina, ¿sí? ¿Cuántas bobinas tiene? Tiene tres. Entonces tenemos este alambre que gira y vuelve por el lado opuesto, ¿sí? Acá ya se ve muy de cerca. Tiene una X acá. Una X significa la corriente está entrando. Y un punto, vean en el de arriba, un punto está saliente, está hacia ustedes, así que esa es la corriente saliente, ¿sí? Es una de esas típicas convenciones que se utilizan en estas cosas, ¿no? Corriente saliente, la que se ve de punta, corriente entrante, la que se ve de atrás, como si fuera una flecha. Le ven la punta de la flecha y las plumas en la cola de la flecha, ¿no? Por eso la cruz, ¿sí? Es una convención gráfica. Entonces, ¿qué tenemos acá? La primera bobina, ¿sí? Bueno, no sé si la primera, pero una de esas bobinas. La siguiente está a 120 grados, la otra bobina, ¿sí? La corriente entrante y la corriente saliente. No se ve el retorno. Evidentemente, por algún lado han hecho el retorno. El retorno no pasa por el eje, porque no podría físicamente. Generalmente está costurado para hacer el retorno, ¿sí? Pero no nos interesa ese detalle constructivo, nos interesa que lo que estamos viendo es una bobina en corte, ¿sí? Una bobina en corte. Entonces, una bobina centrada, pueden verla aquí, otra bobina a 120 grados y otra bobina a otros 120 grados más. Tres bobinas. Esto es el modelo de control simplificado. ¿Cuántos polos tiene por cada fase? Dos. Los polos de un electroimán.
Dos deberían ser. Exacto, dos polos, o lo que diríamos un par de polos, ¿sí? Entonces en este diríamos que P, de algunos modelos que supimos utilizar, P es 1 como par de polos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta bobina, ¿dónde crea su campo norte-sur? Bueno, ahí habría que tomar la ley de la mano derecha. Fíjense que entró por, perdón, era al revés. Salió por arriba y entró por abajo, ¿sí? Hacia allá está el norte, hacia allá está el norte. Así que tiene el norte aquí y el sur acá. Bueno, en principio es una sola espira, ¿no? Lo que estamos viendo es una sola espira. Eh, Después vamos a caracterizar esas bobinas con N espiras. Así que tenemos un electroimán formado por esa bobina cuando sea alimentada, ¿no? Su campo va a estar atravesando alrededor de la bobina por arriba y de la bobina por abajo, ¿no? Eso creo que es lo que veíamos en algunos de esos videos, no sabría apuntarlo rápidamente, pero vamos a ver si lo encuentro. Aquí ven los campos, acá están dibujados los campos como flechas, como líneas de flujo. Puede servirnos, a ver si lo vemos en trifásica. Bueno, no lo recuerdo en trifásica, pero bueno, al menos capaz que este nos pueda servir. Bueno, ahí ya se ve directamente el campo rotante, ¿sí? Ese es directamente el campo rotante. Pero ustedes pueden ver, dentro de los circulitos morados oscuro y morados claros, bueno, estamos suponiendo que, supongamos, no sé, no recuerdo ahí cómo está orientado, supongo que el morado oscuro debe ser entrante, no estoy seguro, ¿sí? Uno entrante, el otro saliente. Estamos viendo las puntas de las bobinas cortadas, ¿no? Las puntas, mejor dicho, los alambres cortados de la bobina, estamos al través, ¿no? Ahí lo que estamos viendo es como si el estator estuviera rotando, es como si el estator estuviera rotando. ¿Cómo se lograba eso? Con tres bobinas, con tres desfasajes eléctricos proporcionales, ¿sí? Entonces las bobinas han sido rotadas en el espacio. Ya se acuerdan cómo hemos visto la generación de esto, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se generaba? A ver si es esta creo que es una de ellas. Miren ahí, ahí están las tres fases de ese motor. Estamos viendo solo el estator, ¿no? Recuerden que el estator es el alimentado, el rotor suele ser el inducido. Fíjense aquí cómo se desarrolla su norte y su sur, ¿no? O mejor dicho, la orientación norte-sur en un momento y la orientación norte-sur cambiada a otro momento. ¿Por qué? Porque cambió la fase, ¿no? En ese momento está así. Luego pasa a ser esta. Pero hubo transición, o sea que hay un crecimiento de esos campos magnéticos hacia otro lado. Entonces podemos describir también con una senoidal el campo magnético que se forma. Pueden ver ustedes las gráficas verdes en la fase A, están mostrando esas líneas de campo en el entrehierro, ¿sí? Esas líneas de campo en el entrehierro, ¿sí? Bueno, esta es la fase A. ¿Qué hace la fase B? Lo mismo, pero cruzada en 120 grados respecto de la fase A. Y la fase C, lo mismo, pero en 120 grados menos desde la fase A, porque lo mismo, 240 si hacen el giro por el mismo sentido. ¿Se entiende eso? Tenemos esas tres bobinas, están montadas las tres en el mismo espacio. Ahora, están cruzadas, es decir, que están desfasadas en el espacio, desfasadas geométricamente, físicamente, ¿sí? Pero no es el único desfasaje que tienen, fíjense el desfasaje eléctrico. No llegan al mismo tiempo al máximo cada una de ellas. Pueden ver ustedes directamente la flecha, que es el campo magnético, ¿no? La flecha se genera, llamémosle, a un tercio de tiempo de un ciclo cada una, ¿sí? A un tercio de tiempo del ciclo cada una. Entonces, primero la fase A, luego la fase C, luego la fase B. Traten de seguir con los ojos y van a ver ustedes que se generan en una secuencia. ¿Por qué? Porque están desfasadas eléctricamente. Bien, si ustedes suman esas tres flechas geométricamente en cualquier instante, si yo pusiera una pausa aquí, a ver, si ustedes suman esas tres flechas, recuerden que están montadas las tres sobre el mismo eje, o sea que están en el mismo centro. Pongan esas tres flechas. Y ahora hay que sumarlas, son vectores. Están en el espacio, ¿sí? Y están en un plano, así que son más fáciles de sumar todavía, ¿sí? Alinean las flechas, se ponen a hacer la suma y les va a dar ese gran vector lila que está en la resultante, ¿sí? En este instante. Y al siguiente instante, bueno, va a dar un poco más para acá. Y al siguiente instante, un poco más para acá. Resultado. Lo único que nos hace falta es tener una trifásica desfasada, como siempre, balanceada en 120 grados,
y las bobinas desplazadas en 120 grados físicos en el espacio. ¿Las ven, no? La primera bobina, fíjense dónde están los alambres. Esta tiene más de un alambre que el dibujo de Leonard, ¿no? Todos los alambres distribuidos, arriba y abajo. La fase B, arriba y abajo, bueno, de su simetría. La fase C, arriba y abajo de su simetría. ¿Sí? Estas tres bobinas están todas montadas sobre el mismo estator, sobre el mismo casco concéntrico al rotor, ¿no? Y no se mueve, es estator, es estático. Entonces, ¿por qué se mueve el campo rotante? Lo hemos dicho unas cuantas veces en todas estas clases, cada vez que hemos visto estos videos especialmente. Y es que la suma vectorial de esos campos que van creciendo y decreciendo a destiempo, es decir, desfasado, provocan que la suma total neta sea esa que vemos ahí, un campo rotante, un bonito campo rotante. No es que salta, ¿sí? Como si estuvieran hechos por métodos discretos. No, sencillamente tiene siempre 1,5 de tamaño, es decir, que no tiene tamaño 1, como es el caso de cada fase. Tiene tamaño 1,5, es la suma que da en todos los casos, un 3 medios que aparece mucho en todas las fórmulas. Ya nos va a aparecer en algunas de las que ven. Y, por otro lado, se va corriendo, ¿sí? Continuamente se va corriendo, logrando esa rotación que vemos. Y, de hecho, tiene otra característica. Lo hace a la misma frecuencia que eléctricamente teníamos de origen en la frecuencia de alimentación. O sea que si están alimentadas a 50 Hz cada una de esas fases, ¿sí? La resultante gira a 50 Hz. ¿Sí? Ahora habrá que convertirlo a RPM si les gusta entender a cuánto gira en RPM. ¿Cuánto es 50 Hz en RPM? Bueno, 50 por 60, 3000 RPM. Esa resultante, bueno, acá es una simulación hecha a propósito para que la veamos nosotros, ¿no? Una máquina gira a 3000 RPM si 50 Hz la alimentación. ¿Se entiende este principio de por qué se genera esa resultante? Sí, eso queda claro. Bien, ahora lo veamos como expresión analítica. ¿Quieren? Veamos la expresión analítica. Acá la expresión analítica va a estar referida a los ángulos, por eso yo la generalicé, traté de que sea más Profe, ahí esos ángulos a qué hacen comparable. referencia. El ángulo alfa es el ángulo de Sobre, medición, perdón, ¿Sobre qué está hecha la referencia? Porque se ven que está marcado sobre algo, pero sí, no, sí. no Es interpreto una sobre qué es. referencia, es una referencia en el aire, obviamente que uno la tomaría siempre. Entonces es una referencia solo para las ecuaciones en el punto de vista de que uno pudiera estar midiendo en el punto alfa. ¿Sí? Si uno pudiera medirla, es ¿viste? Como esas ondas que uno pone en todos estos temas electromagnéticos, pone una sonda para decir, bueno, ¿cuánto sería el campo en ese punto? ¿Cuál es el punto de medición aquí? Justo el ángulo alfa, ¿sí? ¿Cuál es la referencia? La referencia, yo lo digo explícitamente, creo que también lo dice Leonard, no me acuerdo bien dónde, pero en mi resumen está dicho. Fíjate que dice, es el ángulo de S, es decir, ese ángulo alfa, es el ángulo de S respecto del eje o centro de bobina cero del estator. De alguna manera vos has numerado las bobinas. Entonces decimos, la bobina 0, bobina 1 y bobina 2. O Leonard, 1, 2 y 3, habrá dicho. ¿Sí? La bobina que tomaste como primera, bobina 0 del modelo, es la bobina de referencia, el centro de la bobina. ¿Sí? ¿Cuál es el centro de la bobina? Supongamos, bueno, así como lo ha dibujado Leonard, veamos si coincide con la gráfica del video. Creo que no, pero vamos a tener que elegir. Ahí. Bueno, acá el centro de bobina, vos podrías tomar A, B o C, cualquiera de ellas. Pero una vez que supongamos que tomamos el centro de A, ¿sí? Entonces, desde el centro de A, comenzamos a medir el ángulo alfa, que se llama Leonard, ¿sí? La bobina A no se mueve, así que siempre va a estar en un punto que vos podés medir. Entonces, alfa, ¿de dónde está medido? Ah, desde el centro de la bobina A, ¿sí? Y beta de Leonard, bueno, no está en este gráfico, pero es el equivalente del rotor. Tomamos una bobina A del rotor y desde ahí comenzamos a contar beta. ¿Sí? Son puntos de referencia para la medición. Después, eso resulta en las ecuaciones como una generalización que después tiene que ser integrada, porque vas a hacer una integración a lo largo de toda la circunferencia, cuando se encuentren
no la fuerza magnetomotriz, sino ya los enlaces de flujo y finalmente los torques y las tensiones y las corrientes finales. ¿Sí? Está bien, bueno. Volvamos a Leonard, que bueno, es nuestra referencia de gráfica. Entonces decimos, tomamos un centro de bobina, ¿sí? Tomamos un centro de bobina del estator. A partir de ese punto comenzamos a contar el ángulo de medición, donde vamos a medir la fuerza magnetomotriz o el efecto de suma de todas las bobinas desde ese punto, ¿sí? Es asimétrico, sin duda, porque estamos midiendo solo un punto, pero es así como necesitamos referenciar. Beta es algo equivalente, pero del rotor. Ahora, ¿qué diferencia hay entre alfa y beta? Un épsilon. ¿Y ese épsilon qué es? Es el ángulo que se ha movido mientras estuvo rotando el rotor. ¿Sí? Entonces el épsilon, bueno, sería el ángulo que sería velocidad de giro del rotor mecánica por el tiempo que haya demorado en llegar hasta épsilon, ¿sí? Esos son los ángulos alfa, beta y épsilon. Por ahí hay una suma que no me acuerdo dónde está, pero en todo caso lo veamos en mi resumen. Está por acá está. Alfa es igual a beta más épsilon. ¿Por qué? Porque beta se va corriendo respecto del ángulo alfa, siempre, porque está girando el rotor. En cambio, alfa está fijo, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia a beta de alfa? Épsilon es una función de tiempo, que es la función de movimiento del rotor, ¿sí? Eso dicho en los términos resumidos del mío, pueden ser un poco más crípticos, pero son más generales para poder resumir todo en pocas ecuaciones. Le llamo delta de S y delta de R, ¿sí? ¿Sí? Cambio la letra para que no coincida, para no confundir. Es delta. El subíndice indica de quién es, S o R. La S o R a mí me conviene que sean 0 o 1, porque eliminan partes de la ecuación dependiendo del cálculo, ¿sí? Aquí pueden ver el ejemplo. Si el K es 0, se elimina el menos 1. Si el K es 1, permanece el menos 1 y el ángulo está restado en vez de sumado, ¿sí? Es un truco matemático solo para que la ecuación se refiera al estator o al rotor. Ahora, separaron en uno resta y en el otro es suma, ¿sí? ¿Por qué? Porque en uno está parado en alfa. Es que tengo que le tengo que sumar el épsilon para llegar a beta. Si estoy parado en beta, le resto el épsilon para llegar a alfa. Punto de referencia nada. ¿Sí? Lo hago con ese truco de poner 0 y 1 como equivalente de estator y rotor para el subíndice. Esa es la K que utilizo. Entonces me queda en una única ecuación, la ecuación de alfa, beta, épsilon, ¿sí? En una única ecuación. Esta ecuación se la va a usar dependiendo de si se paran en rotor o en estator, ¿sí? Si están parados en rotor, esto es el estator. Si están parados en estator, esto es el rotor. K más 1, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, una generalización, decíamos, notacional, ¿para qué? Para que el índice permita hacer el cálculo que corresponda al estator o al rotor según sea la referencia que hayan tomado, ¿sí? Alfa y beta, en cambio, son absolutas. Alfa es solo del estator y beta es solo del rotor. En esta ecuación está tanto alfa igual a beta más épsilon como beta igual a alfa menos épsilon, ¿sí? Aquí están resumidas ambas ecuaciones, ¿sí? La otra no está explícita, aquí solo está la del punto partido. ¿Se entiende el resumen? Después, bueno, hay que practicarlo a veces para comprenderlo. Bien, esos son los ángulos, ¿sí? Esos son los ángulos. Hay un cuarto ángulo, que es el ángulo zeta, ¿sí? O zeta. Zeta o zeta, ¿sí? Es la zeta de la que proviene, la zeta del griego, ¿no? La que llamamos zeta. Bueno, se escribe como una zeta mayúscula y esta es la zeta minúscula, así cursiva. Bueno, esta zeta es el ángulo de la corriente resultante vectorial, es decir, de la rotante. La rotante va a tener un ángulo zeta en el instante en que estamos midiendo. En el instante que estoy midiendo tenemos alfa, tiene un punto, es siempre fija, pero depende de la medición que estemos haciendo, está relacionada con beta y épsilon. La zeta no está relacionada con beta y épsilon de manera directa, hay maneras de deducirla, pero es parte de una integral, así que no tiene una expresión directa. Es directamente el ángulo del vector rotante. En nuestro video pueden ver ustedes aquí que si tomáramos de referencia una vez más el centro de bobina A, ¿sí? Zeta es una función de tiempo, ¿la ven? Está girando, zeta está constantemente cambiando. Respecto del centro de A, del estator, hay un movimiento evidente, ¿sí? Esos son los 4 ángulos que figuran en esa gráfica. Entonces, alfa o delta 0 o delta S se va a referir solamente al
estator, delta R solamente el rotor, que es la beta, el epsilon va a ser la resultante de la rotación en el tiempo del rotor. Ahora, las bobinas son una de dos, o son continuas, si tienen bobinados bien estrechos, bien pegaditos, van a ser continuas, o son discretas, tienen espaciado, o son únicamente un solo conductor, como este ejemplo que tenemos dibujado acá. Entonces, ¿cuál es el aporte real que tiene cada bobina a el campo? Bueno, eso lo pueden ver en estos videos. Fíjense el aporte que tienen las bobinas. Hacia el centro de la bobina tenemos el mayor aporte, ¿sí? Hacia el centro de la bobina tenemos el mayor aporte. Y si ustedes graficaran una aproximación suficiente del aporte de cada una de los elementos de bobina, es decir, de las espiras de la bobina, van a ver que se puede llegar a describir con un coseno de phi. Recuerden, un coseno de phi, una de dos, o es una aproximación suficiente, ¿sí? Vieron que el cero, ¿se acuerdan que el cero de medición de ángulo está justo en el centro de la bobina A? Entonces, ¿cuánto es el valor de un coseno de phi en el cero? Siempre es máximo, siempre es 1. Así que el máximo está dado justo en este punto. Lo demás es un decaimiento descrito por un coseno. Otra forma de pensarlo es que es una aproximación de, ¿cómo sería? Por Taylor, ¿sí? Una descomposición por Taylor. El primer término, es decir, la primera armónica o la fundamental de esta descripción de Fourier, solo incluiría el primer término, que es un coseno, ¿sí? Convenientemente un coseno porque en el centro tiene valor 1, ¿sí? En cero. Así que está descrito por un coseno, ahora sí, el aporte de cada bobina. Son estas curvas de aquí. Esta curva se puede escribir, ya saben ustedes, con una serie o una transformada de Fourier. Si usamos una serie, tomamos solo el primer término, o una aproximación por Taylor, solo tomamos el primer término, la que expresa la fundamental de esa curva, ¿sí? En principio es un coseno del ángulo correspondiente. Si estamos justo en la bobina A centrados en 0, el coseno ya nos da el término. Coseno de alfa nos daría esta descripción, ¿sí? Coseno de alfa ya nos daría esta descripción. Ahora, si estamos corridos 120 grados hacia un lado o hacia el otro, tenemos que corregir el alfa. Hacia un lado, en el estator, en la siguiente bobina, será menos 2π/3. Si todavía seguimos otro tanto, porque es un giro, menos 4π/3. ¿Sí? También podría ser más 2π/3 si contáramos hacia el otro lado. Podría ser posible. Pero es más común medirlas como 120 grados, 240 grados, volvemos al cero. ¿Sí? Entonces, repito, ¿por qué hemos hecho esa corrección? Porque el centro de la bobina no está en alfa, está en alfa más 120 y en alfa más 240, una forma de decirlo, ¿sí? Y el centro de la bobina de referencia es alfa, ¿sí? Lo mismo podemos decir del rotor, nada más que en vez de alfa utilizaríamos beta. Bueno, todas esas ecuaciones están resumidas utilizando solo delta, ¿sí? Estaría en... Bueno, sería la ecuación esta, ¿sí? El phi minúscula, que es el que describe esa curva, lo aproximamos por un coseno, ¿sí? Es decir, la fundamental, solo tomamos la fundamental, por eso decimos coseno de un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Es el ángulo que hayamos tomado de referencia, el alfa o el beta, es decir, del estator o del rotor, delta del estator o delta del rotor, menos la posición de la bobina. ¿Y cómo sabemos la posición de la bobina? Por el número de bobina. Si estamos en la bobina 0, ya no hay nada que sumar o restar. Pero si estamos en la bobina 1, restamos un 120 grados. Y si estamos en la bobina 2, restamos 220 grados. ¿Sí? Corremos 120 o corremos 240. ¿Se comprende esta ecuación? No sé si lo han entendido. Repito, tenemos alfa o beta. Ahora, para referirnos a una o la otra, prefiero usar delta de K. Si K vale 0 o si K vale S, es la del estator. Si K vale R, es decir, 1, es la del rotor. Entonces, una sola ecuación me describe las dos situaciones. La aproximación por coseno del ángulo de esa curva de aporte de cada bobina, recuerden, la curva de aporte de la bobina dice, hacia los extremos aporta menos. ¿Cómo puedo describir ese aporte? Bueno, si la curva fuera rara, aún así la podemos escribir por un coseno. Es como describirla solo por la fundamental de la posición geométrica, ¿sí? Solo por la fundamental. La otra forma de pensarlo sería por Taylor. Solo tomamos el primer término de Taylor, ¿sí? Otra forma sería de que efectivamente coincide con el coseno, porque ha sido prolijamente construida para describir un coseno. Bueno, sería más raro que así ocurra. Las reales son un poquito más diversas, pero el coseno es una descripción suficiente del aporte de
de la forma de las bobinas, ¿sí? La bobina suele estar distribuida en la curva en la que está apoyada. El centro es donde está la mayor concentración de aporte. Hacia los extremos tiene caídas. Esas caídas están descritas por un coseno del ángulo, ¿sí? Ese ángulo de posición de la bobina es el alfa o el beta, acá referidos por delta de K, siendo K si es el estator o el rotor. Y el N dice el número de bobina, si es la bobina 0, la 1 o la 2. Así que van a restar ustedes 120 grados según corresponde. A la bobina 0 no hay que restarle nada. Se elimina el término 120 grados por el N. A la bobina 1 sí hay que restarle 120 grados, menos N por gamma. ¿Qué era gamma? Bueno, el gamma está dicho en Leonard, está definido por ahí como 2pi sobre 3, ¿sí? 120 grados. ¿Sí? Y si estamos en la bobina 2, es decir, la tercera de Leonard, no hay duda que hay que restar 240 grados, y ese término me da los 240 grados por el número de bobina. ¿Sí? 120 por 2 me dan los 240 grados. Entonces ahí está la ecuación que describe el aporte de toda la bobina, es decir, de todas las espiras de la bobina. ¿Sí? Es una función que da más menos 1. Una función que da más menos 1. En el centro da justo el máximo, el 1. Ese aporte lo hace todas las corrientes que circulan por la bobina multiplicado por las espiras. N por I, nuestro famoso N por I. Pero recuerden, el aporte no es lineal. El aporte no es lineal. Las espiras de la punta de la bobina aportan menos. ¿Cuánto? Lo que diga el coseno según su ángulo. ¿Se entiende? Entonces el ángulo alfa o beta ahora está describiendo la posición de espira de la bobina. Si está justo en el centro, bueno, es ahí donde tiene mayor aporte. Por eso el coseno. ¿Se entiende eso? El aporte de extremos y de centros de la bobina. Esto es lo que describe esta gráfica y este dibujo de las bobinas. Sí, profe, quedó claro. Gracias. Bien, entonces estamos viendo simultáneamente las ecuaciones resumidas que escribí yo para no tener que escribir 2 veces las ecuaciones ni con muchos elementos, ¿sí? Están reducidas, sin perder información. Ahora, en Leonard se las ve un poquito más explícitas, si lo quieren, si les gusta estudiarlas así, no hay problema. Fíjense que acá las tienen. La corriente, todas las S son de estator, ¿no? La corriente de la bobina 1 multiplicada por el coseno de phi, ¿sí? Creo que está en coseno de phi por ahí. No, parece que le elimina antes. Bueno, por el coseno de phi en alfa. Está centrada en alfa, así que con alfa nos basta. En cambio, la otra está corrida 120 grados y la otra está corrida 2 veces 120 grados, ¿sí? Esta es la ecuación generalizada que yo la reducí con los índices. Ahora, aquí tenemos entonces, bobina 1 aporta según alfa, bobina 2 apunta según alfa menos 120 grados, bobina 3 aporta según alfa. ¿Por qué alfa? Porque en alfa ustedes están midiendo el aporte de esas bobinas. ¿Y qué estamos midiendo? La fuerza magnetomotriz en ese punto aportada por 1, 2, 3 bobinas. El aporte va a diferir dependiendo del ángulo, ¿sí? No puede ser el mismo. ¿Sí? No están alineadas todas las bobinas y concentradas en el punto de medición. No puede ser así. Están distribuidas en el estator y por lo tanto sus aportes son diversos. Bueno, esta ecuación es la de fuerza magnetomotriz. Utilizan la letra zeta, esta es la que se pronunciaría zeta, bueno, es la que llamamos tita, ¿sí? Por la transcripción. Tita. Tita del estator. Estos son los aportes de fuerza magnetomotriz. Es una N por I, pero es una N por I interferida por la distribución de las bobinas, ¿no? Entonces ahí están los cosenos de distribución de las bobinas, según el ángulo de medición. En la notación que hice yo, eso se escribe, bueno, aquí está, N por la sumatoria, ahí nos ahorramos 3 términos y ponemos un solo término, siempre y cuando usemos los índices adecuados. El término que varía es N, el número de bobinas. Entonces, N sub K, es decir, del estator o del rotor, según ustedes elijan la K, la corriente que le corresponda, según del estator, según del rotor, y la N que dice de la bobina. La de la bobina depende el ángulo de medición. Entonces, toda esta ecuación vale para el rotor y para el estator y para las 3 bobinas simultáneamente. Con una ecuación un poquito más compacta, que una vez que uno la comprendió, sí, esta es más compacta, no sé si más fácil de recordar, pero sí más compacta, ¿sí? Bueno, la siguiente transformación que yo voy a plantear es para poder llevarlo a vectores. Es esta transformación. Hay un producto punto entre vectores.
un producto punto entre vectores. Y recuerden este punto, un número complejo es tanto un punto en el plano bidimensional como un número, como sabemos llamarlo, como un vector al origen. Entonces acá tenemos dos vectores al origen, después lo pueden verlo ustedes, ahí está hecho la justificación de por qué, pero es un producto píldica. Bueno, ahí van a comenzar a aparecer los vectores, ¿sí? Lo dejamos para después, el vector va a aparecer explícitamente ya, con su típica forma de escribirlo con una flechita arriba, ¿sí? Acá hay una proyección entre un ángulo de medición, este es el ángulo de medición, y este es el vector corriente. Y multiplicado por n para que se transforme en una fuerza magnetomotriz. Esa es la fuerza magnetomotriz, tanto del estator como del rotor. Bueno, cortamos por acá y seguimos en otra clase. Elijan proyecto para aquellos que quieran bueno, ganar las notas que tal vez les haya negado yo por corrección. Van a ser atribuidas en función de su práctica para complementar, ¿sí? Aquellos que quieran hacerlo, a pesar de que puedan venir con muy buen ritmo, bueno, son libres de hacerlo. Cuanto más práctica hagan, más se aprende, ¿sí? Elijan un poco el tema, elijan su grupo, pongan en marcha su proyecto, coméntenme, no dejen de consultarme, tienen todo tipo de contactos, el Classroom, el email, en fin, ¿sí? Pueden proponer otras cosas, propongan cuanto antes, así podemos decidirlo o charlar detalles, ¿sí? Cualquier otra consulta, bueno, háganme llegar. Después, Abigail, mil disculpas, en todo caso después, apenas corrija el ejercicio, te hago saber los resultados. Sí, profe Cayuela, gmail.com. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Listo, profe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.